Mi nombre es Sofía Castro. Tengo 32 años y soy analista financiera en Santiago de Chile. Ese día se suponía que sería una cálida y alegre cena familiar por el aniversario de mis padres. Pero en lugar de eso, me entregaron un regalo especial. Dentro no había lo que esperaba. Era una notificación de la deuda de 200 millones de pesos de mi hermano por un negocio fallido. Mi papá me miró fijamente y dijo: «Tú vas a pagar esto». Me negué rotundamente. En un instante me arrojó una copa de vino a la cara, empapando mi blusa. Mi mamá gritó: «Lárgate». Me quedé helada, con el vino goteando por mi barbilla, incapaz de creer que esta fuera mi propia familia. Si estuvieras en esa situación, te quedarías en silencio y lo soportarías, o te defenderías. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Hace una semana, estaba empacando mi equipo de campamento, lista para un fin de semana en el Parque Nacional La Campana. He vivido en Santiago durante 6 años, en un acogedor departamento que compré con mi propio dinero. A los 32, soy analista financiera y gano bien. He trabajado duro para construir una vida de la que estoy orgullosa. Mi lugar es pequeño, pero es mío. Piso de madera, una gran ventana con vista a la ciudad y un espacio tranquilo donde puedo pensar. No necesito mucho, solo mi independencia y algunos buenos amigos. Ese viaje a La Campana se suponía que era un descanso, una oportunidad para hacer senderismo con mis amigos, dormir bajo las estrellas y olvidar el estrés de los informes trimestrales. Lo había estado esperando durante semanas, trazando rutas, revisando mi carpa. Entonces mi teléfono vibró, un mensaje de mi mamá: «Ven a Viña del Mar para el aniversario. Te extrañamos». Me congelé, mirando la pantalla. No había vuelto a la casa de mis padres en 2 años, no desde la última vez que mi hermano se robó el show, como siempre. Al crecer, yo era la rara. Mi hermano no podía hacer nada mal, capitán del equipo de fútbol, encantador, el hijo de oro. Yo era la callada, la que estudiaba hasta tarde, ahorrando cada peso de los trabajos de verano. Mamá decía: «Eres tan responsable», pero nunca sonó como un cumplido. Se sentía como un peso, como si esperaran que yo cargara con los problemas de todos los demás. Me senté en mi sofá, releyendo su mensaje. Los recuerdos volvieron, los veranos en Viña, ayudando a mamá en la cocina, mientras mi hermano bromeaba con papá. Hacíamos masa para pasteles, nos reíamos de viejas historias y, por un momento, sentía que pertenecía. Esos momentos eran raros. La mayor parte del tiempo era invisible, opacada por la ruidosa presencia de mi hermano. La última vez que los visité, él presumió de un gran negocio inmobiliario mientras mamá y papá escuchaban cada una de sus palabras. Yo solo sonreí, asentí y me guardé mis pensamientos. Aprendí hace mucho que decir lo que pensaba no me llevaba a ninguna parte. Parte de mí quería ignorar el mensaje. Ya había reservado el camping, empacado mi carpa y confirmado con mis amigos. Pero otra parte, la que todavía anhelaba una familia de verdad, no podía dejarlo pasar. ¿Y si esta vez era diferente? ¿Y si realmente me querían allí, no solo como un plan de respaldo? Seguía pensando en el pastel de 3 leches de mamá, en la forma en que me abrazaba cuando entraba, en cómo papá solía contar chistes malos en la cena. Quizás era demasiado cínica, quizás de verdad me extrañaban. Llamé a amiga Laura para cancelar. «¿Nos dejas por tu familia?», bromeó, pero su voz tenía un filo. «No te merecen, Sofía». Me reí, pero sus palabras dolieron. Mis amigos saben cómo es mi familia, siempre esperando que yo arregle las cosas, que sea la responsable. Han escuchado las historias, los gastos imprudentes de mi hermano, el apoyo ciego de mis padres hacia él. Aún así, me dije que esto podría ser una oportunidad para reconectar, para sentirme parte de algo de nuevo. Le respondí a mamá: «Ahí estaré». Ella envió un emoji de corazón, y por un segundo sentí un destello de calidez. Pero mientras desempacaba mi equipo de campamento, las dudas surgieron. ¿Por qué ahora? No me habían llamado ni escrito en meses, ni siquiera para mi cumpleaños. El nombre de mi hermano seguía apareciendo en mi cabeza. Él siempre era la razón de estas invitaciones repentinas. La última vez que lo vi, insinuó problemas financieros. Pero papá lo desestimó diciendo: «Lo tiene bajo control». No me lo creí. Mi hermano siempre ha sido descuidado, gastando dinero como si no tuviera fin. Aparté el pensamiento, diciéndome que estaba pensando demasiado. Esto era solo una cena familiar, ¿verdad? Una oportunidad para sentarse alrededor de la mesa, compartir una comida y quizás sentir que pertenecía. Empecé a empacar para Viña del Mar,
a unas horas de distancia. Escogí un suéter bonito, algo presentable, pero no demasiado elegante. Quería aparecer como yo misma, no como la hija perfecta que a veces esperaban. Mientras doblaba mi ropa, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. El mensaje de mamá era demasiado corto, demasiado formal, como si estuviera ensayado. Mi instinto me decía que había más en esta invitación, pero lo ignoré. Quería creer en ese cálido momento familiar, incluso si se sentía como perseguir un recuerdo que quizás nunca fue real. Me detuve frente a la casa de mis padres, mi corazón acelerado mientras salía del auto. El aire de fines de noviembre era fresco, pero apenas lo noté, mi mente zumbaba con una mezcla de esperanza e inquietud. Agarré las bolsas de regalo del asiento trasero, vino para papá, una pañoleta de seda para mamá y un libro de finanzas para mi cuñada. Había pasado horas escogiéndolos, queriendo demostrar que me importaba, aunque no estuviera segura de que a ellos les importara. Mientras subía los escalones de la puerta principal, se abrió y los brazos de papá me envolvieron en un fuerte abrazo. «Llegaste», dijo, su voz cálida, pero más fuerte de lo que recordaba. Mamá apareció detrás de él, tomando mi abrigo con una sonrisa que se sentía un poco demasiado amplia. «Ha pasado mucho tiempo», dijo, guiándome adentro. La casa olía a pavo asado y canela, transportándome a las celebraciones de mi infancia. Mi hermano y su esposa ya estaban en la sala, junto a la chimenea. Mi hermano mostró su habitual sonrisa encantadora, la que siempre lo sacaba de problemas. «Hola, hermana», dijo, dándome una palmada en el hombro como si fuéramos viejos amigos. Mi cuñada asintió, su sonrisa educada pero distante, sus ojos escaneándome como si me estuviera midiendo. Entregué los regalos y me agradecieron. Papá admirando la botella de vino, mamá envolviéndose la pañoleta alrededor del cuello. Mi cuñada hojeando el libro con un rápido gracias. Se sentía ensayado, como si estuvieran interpretando un guión que yo no había leído. Nos sentamos a cenar, la mesa puesta con la mejor vajilla de mamá, pavo dorado, puré de papas con salsa y porotos verdes con almendras. Era el tipo de banquete que solía hacerme sentir en casa cuando era niña y ayudaba a mamá a poner la mesa mientras mi hermano holgazaneaba. Casi podía escuchar los viejos chistes de papá, los que me hacían poner los ojos en blanco, pero que en secreto amaba. Por un momento, me permití creer que podríamos tener eso de nuevo. Tomé un sorbo de vino, tratando de relajarme, pero mi estómago se retorció. Algo andaba mal. Sus sonrisas eran demasiado brillantes, sus preguntas demasiado ansiosas. Mamá preguntó sobre mi trabajo, mi departamento, mis ahorros, cosas que nunca antes le habían importado. «¿Te está yendo tan bien?», dijo, su tono casi inquisitivo. Papá asintió demasiado rápido, como si estuviera esperando algo. Mi hermano dominó la conversación, como siempre. Habló de su último negocio inmobiliario, algún gran proyecto que sonaba demasiado bueno para ser verdad. «Es un cambio de juego», dijo, reclinándose en su silla, con los brazos cruzados. Mi cuñada intervino, elogiando su ambición, pero sus ojos seguían desviándose hacia mí. Forcé una sonrisa, asintiendo, pero mi mente corría. Recordé la última vez que lo vi, cómo había insinuado problemas de dinero solo para que papá lo negara. Ahora su confianza se sentía forzada, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. Miré a mamá, que cortaba su pavo con demasiado cuidado, evitando mis ojos. Papá se rió de algo que dijo mi hermano, pero sonó hueco. La tensión creció a medida que avanzaba la comida. Cada vez que intentaba desviar la conversación hacia algo neutral, como un proyecto de trabajo reciente o un nuevo restaurante en Santiago, la devolvían a mi vida, mis finanzas, mis planes. «Debes tener un buen colchón a estas alturas», dijo mi cuñada, su voz casual pero aguda. Lo ignoré, diciendo que era cuidadosa con el dinero, pero las palabras se sentían pesadas en mi boca. Mi hermano se inclinó hacia adelante, su sonrisa desvaneciéndose por una fracción de segundo. «Eres inteligente así», dijo, pero no sonó como un cumplido, sonó como un cálculo. Aparté mi plato, se me había ido el apetito. El calor de la comida, los olores familiares, no podían enmascarar la inquietud que se apoderaba de mí. Pensé en el mensaje de mamá, cómo me había traído aquí, a pesar de mis dudas. Había querido creer en un momento familiar. Pero ahora, sentada en esta mesa, me sentía como una invitada en una casa que ya no conocía. Sus risas, sus preguntas, sus miradas, todo se sentía como una trampa. Agarré mi copa, tratando de desechar el pensamiento, pero no se iba.
lo que sea que quisieran. No era solo una cena de aniversario. Después de cenar, pasamos a la sala para el intercambio de regalos. La chimenea crepitaba, proyectando un cálido resplandor, pero el aire se sentía pesado, como si la tensión de la mesa nos hubiera seguido. Mamá entregó los regalos que había traído, el vino de papá, su pañoleta, el libro de finanzas de mi cuñada. Sonrieron, agradeciéndome de nuevo, pero sus voces sonaban ensayadas. Mi hermano se reclinó en el sofá, con el brazo alrededor de su esposa, observándome con una mirada que no pude descifrar. Tu turno, dijo mamá, con una sonrisa tensa mientras me entregaba una pequeña caja cuidadosamente envuelta. La tomé, esperando algo simple, una baratija, tal vez un recuerdo familiar. Mis dedos torpes desataron la cinta y forcé una sonrisa, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Dentro de la caja había un solo papel doblado. Lo desdoblé, mis ojos escaneando el texto, y mi corazón se detuvo. Era una notificación bancaria, oficial y fría, que indicaba que mi hermano debía 200 millones de pesos por una startup fallida. Miré los números, mi mente corriendo para entenderlo. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja, levantando la vista hacia mamá. Ella miró a papá, quien se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Es la deuda de tu hermano, dijo, su tono firme como si estuviera declarando un hecho que yo ya debería aceptar. El negocio no funcionó. Necesitamos que lo cubras. Parpadeé, el papel temblando en mis manos. Los ojos de mi hermano estaban fijos en mí, sin parpadear, su sonrisa desaparecida. Mi cuñada se acercó a él, su rostro tranquilo, pero expectante. «¿Te está yendo tan bien, Sofía?», dijo mamá, su voz suave pero aguda, como si intentara convencerme. «Siempre has sido la responsable. Esto es por la familia». La miré a ella, luego a papá, luego a mi hermano, esperando que alguien dijera que esto era un error. Nadie lo hizo. La habitación se sentía más pequeña, el aire más denso, como si me estuvieran acorralando. «¿Cómo saben que puedo pagar esto?», pregunté, mi voz más afilada ahora. Mi cuñada habló, su tono práctico. «Trabajo en el banco. Vi tus ahorros, 600 millones de pesos. Puedes permitírtelo». Se me revolvió el estómago. Había accedido a mi cuenta, a mis finanzas privadas, sin mi permiso. La violación me golpeó como un puñetazo. Había pasado años construyendo esa red de seguridad, trabajando hasta tarde, saltándome vacaciones mientras mi hermano gastaba dinero en lo que quisiera. Y ahora estaban usando mi trabajo duro en mi contra, como si fuera suyo para reclamar. «Esto no es justo», dije, mi voz temblando de ira. «¿Por qué es este mi problema?». Mi hermano finalmente habló, su voz suave, pero con un filo de frustración. «Vamos, hermana, es solo dinero. Somos familia. No puedes dejar que lo perdamos todo». Sus palabras dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque no lo eran. Familia no significaba esto. Mentir, planear, escarbar en mi vida como si les debiera algo. Miré la notificación del banco de nuevo, las palabras startup fallida brillando. No lo creí. El historial de malos negocios y compras llamativas de mi hermano pasó por mi mente, pero aún no tenía pruebas. Papá se inclinó más, su rostro endureciéndose. «Tienes los medios», dijo. «Estás sentada sobre todo ese dinero, y vas a dejar que la vida de tu hermano se desmorone». «¿Qué clase de hija hace eso?». Sus palabras cortaron profundo, pero no porque me sintiera culpable, sino porque confirmaron lo que siempre había temido. No me veían como su hija, no realmente. Me veían como una solución, una chequera para arreglar sus errores. Mamá asintió, sus ojos suplicantes pero fríos. «Contamos contigo», dijo. «Esto es lo que hacen las familias». Empujé el papel de vuelta a la caja, mis manos firmes ahora, a pesar de la rabia que crecía dentro. «No», dije, mi voz clara, «no voy a pagar esto». La habitación quedó en silencio. La mandíbula de mi hermano se tensó, sus ojos entrecerrándose como si lo hubiera traicionado. La máscara de calma de mi cuñada se deslizó, sus labios apretados en una línea delgada. El rostro de mamá decayó, pero había algo más allí. Ira, tal vez, o desesperación. Las manos de papá se apretaron, sus nudillos blancos. Podía sentir su decepción, su juicio presionándome, pero me mantuve firme. «Estás siendo egoísta», dijo mi cuñada, su voz baja, casi un siseo. «Crees que eres mejor que nosotros, ¿verdad?». Quería gritar, decirle que no tenía derecho a mi dinero, a mi vida, pero no lo hice. Solo la miré fijamente, con el corazón palpitando, sintiendo el peso de su traición. Habían planeado esto,
todos ellos, antes de que yo entrara por la puerta. La cálida bienvenida, la cena, las sonrisas, todo fue una trampa. Me sentí como una tonta por haber tenido esperanzas, por pensar que esto podría ser un momento familiar real. La caja estaba en mi regazo, pesada con sus expectativas, y supe que nada sería igual después de esto. Aparté la caja, mi voz firme. No voy a pagar su deuda, dije, mirando a papá, desafiándolo a discutir. Su rostro se contrajo, un rubor subiendo por su cuello. Las manos de mamá se apretaron sobre la mesa de centro, sus ojos entrecerrándose como si la hubiera traicionado. Mi hermano se lanzó hacia adelante, su voz aguda. ¿De verdad vas a dejar que lo perdamos todo?, espetó, su encanto desaparecido, reemplazado por un crudo filo de desesperación. Mi cuñada cruzó los brazos, su mirada fría y acusadora. Se supone que debes ayudar a la familia, dijo, sus palabras goteando juicio, como si hubiera roto un voto tácito. Negué con la cabeza, la arrugada notificación del banco todavía en mi mano. Este es su desastre, dije, señalando a mi hermano. ¿Por qué soy yo la que tiene que limpiarlo? Mi voz tembló, no de miedo, sino de años de frustración acumulada. Siempre había sido yo la que arreglaba las cosas, la que daba un paso al frente cuando me necesitaban, pero esto era diferente. Este era el fracaso de mi hermano, no el mío, y estaba harta de cargar con su peso. El silencio que siguió fue pesado, sus ojos fijos en mí, esperando que me quebrara. Papá se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. Agarró su copa de vino, sus nudillos blancos alrededor del tallo. «Niña malagradecida», escupió, su voz temblando de rabia. Antes de que pudiera moverme, me arrojó el vino. Salpicó mi cara, frío y agudo, picando en mis ojos y empapando mi blusa. El líquido goteó por mi barbilla, formando un charco en el suelo. Me quedé helada, el shock golpeándome como una ola. Se me cortó la respiración, mi corazón palpitando mientras la realidad se asentaba. Mi propio padre había hecho esto, frente a todos, sin una pizca de arrepentimiento. Mamá jadeó, pero su rostro se endureció casi al instante. Se puso de pie, su voz gélida. «Si no vas a ayudar a tu hermano, no eres bienvenida aquí», dijo, cada palabra cortando más profundo que el vino. «Lárgate». La miré, con el pecho apretado, esperando que se retractara, que mostrara algún destello de culpa. No lo hizo. Mi hermano desvió la mirada, con la mandíbula apretada, negándose a encontrar mis ojos. Los labios de mi cuñada se torcieron en una leve sonrisa burlona, como si hubiera esperado esto todo el tiempo. El abuelo estaba sentado en la esquina, con las manos juntas, observando en silencio, su rostro ilegible. La ira surgió dentro de mí, caliente e imparable. «¿Lo estás eligiendo a él por sobre mí?», dije, mi voz baja pero firme, cada palabra deliberada. «Después de todo lo que he hecho, ¿así es como me tratan?». Me limpié el vino de la cara, mi manga ahora manchada de rojo, mis manos temblando de furia. Habían planeado esto, me manipularon desde el momento en que entré, y ahora me estaban echando porque no cedí. La traición ardía más profundo de lo que jamás había sentido. Pero también aclaró algo. No les debía nada. Agarré mi abrigo de la silla, mis movimientos bruscos, deliberados. «No tienen derecho a hacer esto», dije, mirando a mamá. Luego a papá, luego a mi hermano. «No tienen derecho a culparme por arreglar sus errores». Mi hermano abrió la boca, pero lo interrumpí. No, se acabó. Mi voz era más fuerte ahora, alimentada por años de ser ignorada, de ser la que siempre tenía que ser responsable. Mi cuñada se burló, murmurando algo sobre que yo era egoísta, pero no me importaba. Sus palabras ya no podían tocarme. Caminé hacia la puerta, mi blusa mojada pegada a mi piel, el olor a vino agudo en mi nariz. El rostro de papá todavía estaba rojo, sus manos apretadas, pero no dijo una palabra. Mamá estaba rígida, sus ojos fríos como si yo fuera una extraña. Mi hermano permaneció en silencio, con la cabeza gacha, evitando mi mirada. Los ojos del abuelo me siguieron, pero no habló. Todavía no. Quería gritar, decirles lo equivocados que estaban, pero no lo hice. Las palabras no los cambiarían. Habían tomado su decisión y yo había tomado la mía. Salí, el aire de noviembre golpeando mi ropa mojada, helándome hasta los huesos. Mi auto todavía estaba en la entrada, justo donde lo había dejado horas antes, cuando entré esperando un momento familiar. Esa esperanza se había ido ahora, reemplazada por una claridad que no había sentido antes. Ya no era su chivo expiatorio. Me deslicé en el asiento del conductor, mis manos agarrando el volante, mi ira aún ardiendo pero mezclada con algo más.
Alivio. No miré hacia atrás mientras arrancaba el motor. Este era el fin de su control sobre mí. El abuelo se puso de pie, su voz cortando el pesado silencio. La tensa sala de estar después de mi partida pareció encogerse bajo su mirada. Papá estaba sentado rígido, con los puños aún apretados. Mamá mantenía la vista fija en el suelo, evitándolo. Mi hermano se movía inquieto mientras mi cuñada estaba tiesa, con el rostro pálido. Durante la mayor parte de la noche, se había mantenido en silencio en la esquina, solo observando, pero ahora su presencia llenaba cada centímetro de la habitación. «Ya tuve suficiente», dijo, en voz baja pero aguda. «¿Creen que pueden tratarla así y mentirle a todo el mundo?» Su mano temblorosa señaló a papá, luego a mi hermano. Esa deuda no fue de una startup, fue de apostar en casinos, autos, viajes a Europa. Sus palabras golpearon como una bofetada. La cabeza de mamá se levantó de golpe, su boca abierta, pero sin palabras. El rostro de papá palideció, su mandíbula tensa. Mi hermano intentó hablar, pero el anciano lo interrumpió con ojos ardientes. «No te atrevas a negarlo». Lentamente, caminó por la habitación, su bastón golpeando la madera. Vi las transacciones en la cuenta familiar. 200 millones de pesos, desaparecidos, casinos, un BMW, vuelos a París. Y los escuché. Se volvió hacia papá, planeando con él para ocultarlo, para engañar a Sofía para que pagara. Los ojos de mi cuñada se abrieron de par en par, sus manos retorciéndose en su regazo. Abrió la boca, pero él la silenció con una mano levantada. «Tú también lo sabías. Revisaste sus ahorros y pensaste que podías culparla para que arreglara este desastre». La acusación quedó en el aire, innegable. Papá se levantó, su voz temblorosa. «No entiendes». Pero el anciano lo interrumpió. «Entiendo de sobra», espetó. «Le arrojaste vino a la cara, le dijiste que se fuera de su propia casa, todo para cubrir sus mentiras». Señaló a mi hermano, quien se encogió, despojado de su habitual bravuconería. Mamá se cubrió el rostro, sus hombros temblando. Mi cuñada apretó los labios, ya sin su sonrisa burlona. Sus excusas se derrumbaron bajo su furia. «Yo te crié mejor que esto». Su voz se quebró. «Sofía es la única que ha sido honesta, y la trataron como basura». Sus ojos se suavizaron por un momento, como si pensara en mí. «Ella merece saber la verdad». Con dedos deliberados, sacó su teléfono y marcó mi número. La habitación se congeló en silencio mientras esperaba. A mitad de camino de regreso a Santiago, mi teléfono sonó. Al ver su nombre, me detuve, mi corazón palpitando. «Sofía», dijo, su voz pesada pero firme. «Necesitas saber lo que tu hermano realmente hizo». Me lo contó todo. Cómo la deuda no era de una startup, sino de juegos de azar. Cómo el dinero se fue en casinos, un BMW y viajes de lujo. Me explicó cómo había visto las transacciones de la cuenta familiar, y escuchó a papá y a mi hermano conspirar para obligarme a pagar. Mis manos se aferraron al volante, la ira encendiéndose, pero agudizada por la claridad. «Te mintieron». La voz del abuelo se suavizó. «Tu cuñada revisó tus ahorros. Todos pensaron que podían manipularte». Cerré los ojos. La traición cortaba más profundo que nunca. Había dudado de la historia de mi hermano, pero escucharlo todo, los casinos, las mentiras, su plan para usarme, me revolvió el estómago. Su ira reflejaba la mía, estabilizándome. «No podía dejar que se salieran con la suya», dijo. «No después de lo que te hicieron». Le susurré mi agradecimiento antes de colgar. El camino se extendía por delante, oscuro y vacío, pero mis pensamientos ardían. Habían planeado arruinarme, tomar todo lo que había construido. El vino de papá, las frías palabras de mamá, el silencio de mi hermano. Todo tenía sentido ahora. No estaban solo desesperados. Eran engañosos, listos para sacrificarme para salvarse a sí mismos. De vuelta en Santiago, me sumergí en mi rutina. Mi departamento, pequeño pero mío, se convirtió en mi santuario. Me concentré en el trabajo. Largas horas en la oficina donde había ganado cada centavo de mis ahorros. Empecé a correr de nuevo. El aire frío me despejaba la cabeza con cada paso. Ya no necesitaba su aprobación, no necesitaba sus expectativas arrastrándome hacia abajo. Por primera vez en años, me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Ya no era la hija obediente ni la hermana responsable. Era solo yo, y eso era suficiente. La noticia de lo que pasó se extendió rápidamente. El abuelo no se contuvo después de esa noche. Le contó a la tía Marta y al tío Esteban, la hermana y el cuñado de mamá, toda la historia.
Cómo la deuda de mi hermano provenía de casinos, no de alguna startup fallida. Cómo papá y mamá intentaron encubrirlo. Cómo se volvieron contra mí cuando me negué a pagar. La tía Marta me llamó una semana después. Su voz suave pero firme. «Estamos de tu lado», dijo. «Lo que hicieron estuvo mal». El tío Esteban, generalmente callado, envió un mensaje. «No te mereces eso». Su apoyo no fue ruidoso, pero fue constante. Un recordatorio de que no todos en la familia me habían traicionado. En Viña del Mar, las cosas se desmoronaron para ellos. Mi hermano no pudo esquivar al banco para siempre. Los 200 millones que debía no iban a desaparecer, y sin nadie que lo rescatara, tuvo que enfrentarlo. Él y mi cuñada vendieron su casa, un lugar grande y llamativo que habían comprado para presumir. Supe por la tía Marta que la vendieron por menos de lo que esperaban, apenas lo suficiente para cubrir la deuda. Se mudaron a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, muy lejos de la vida que habían ostentado. El encanto de mi hermano ya no funcionaba. La gente del pueblo susurraba sobre sus apuestas, su imprudencia. Mi cuñada mantuvo su trabajo en el banco, pero su reputación se vio afectada. Nadie confiaba en alguien que se había metido en cuentas privadas para manipular a su familia. A papá y mamá no les fue mucho mejor. Siempre habían sido pilares en su comunidad. Eventos de la iglesia, campañas de caridad, todo eso. Pero la noticia se supo, como siempre sucede en los pueblos pequeños. Los vecinos dejaron de invitarlos a reuniones. Los amigos se distanciaron, sus sonrisas educadas pero frías. La tía Marta me dijo que mamá intentó explicarlo en un club de lectura, afirmando que todo era un malentendido, pero nadie se lo creyó. La verdad era demasiado fea. Habían elegido proteger las mentiras de mi hermano por sobre su propia hija. El tío Esteban, que siempre había sido cercano a papá, dejó de visitarlos. No dijo por qué, pero la razón era clara. Habían cruzado una línea, y la comunidad en la que se habían apoyado durante años les dio la espalda. No me regodeé. No quise hacerlo. Saber que estaban pagando por lo que hicieron no borró el dolor, pero me dio un cierre. Había pasado años tratando de mantener unida a la familia, siempre siendo la que cedía, la que perdonaba. Pero esa noche en Viña del Mar lo cambió todo. Habían mostrado quiénes eran realmente, y no iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su desastre. Dejé de revisar mi correo en busca de disculpas que nunca llegaron. Dejé de esperar a que cambiaran. El abuelo fue el único con quien mantuve contacto. Sus llamadas eran un consuelo silencioso. No presionaba, no sermoneaba, solo preguntaba cómo estaba. Me dijo que estaba orgulloso. Santiago se convirtió en mi hogar de una manera que no lo había sido antes. Me uní a un grupo de corredores, hice algunos amigos que no conocían la historia de mi familia, no lo necesitaban. El trabajo me mantuvo ocupada, pero fue más que eso. Estaba construyendo algo para mí, algo que ellos no podían tocar. Abrí una nueva cuenta de ahorros, una que mi cuñada nunca vería. Cada depósito se sentía como un paso adelante, un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mi vida. No era rica, pero estaba segura, y eso era mío. A veces, tarde en la noche, pensaba en ellos. La mirada furiosa de papá, las frías palabras de mamá, el silencio de mi hermano. Los recuerdos dolían, pero ya no me controlaban. Había pasado tanto tiempo tratando de ser lo que ellos querían, pero ahora era libre de ser lo que yo quería. No necesitaba su casa, su aprobación, ni sus mentiras. Tenía mi propia vida, mi propia fuerza, y eso era suficiente. Pasaron los meses en Santiago, mis días tranquilos. Me había acostumbrado a un ritmo que se sentía solo mío, sin llamadas de mamá, sin mensajes de papá, sin súplicas de mi hermano. El silencio era deliberado, un muro que había construido para protegerme. Mi departamento, con sus crujidos familiares y su luz cálida, era mi refugio. Me despertaba temprano, corría por la orilla del río Mapocho, el ritmo constante de mis pasos me anclaba. El trabajo llenaba mis horas. Cada proyecto, un paso hacia un futuro que yo controlaba. No estaba huyendo del pasado, estaba construyendo más allá de él. El abuelo era el único con quien todavía hablaba. Sus llamadas llegaban cada pocas semanas, su voz firme, preguntando sobre mi día o compartiendo pequeñas actualizaciones. Nunca me presionó para perdonar u olvidar, y lo respeté por eso. La tía Marta y el tío Esteban también se mantenían en contacto. Sus mensajes, breves pero amables, un recordatorio silencioso de la familia que no había perdido. Pero mamá, papá, mi hermano, mi cuñada, se habían ido de mi vida. No revisaba sus redes sociales, no preguntaba por ellos.
El dolor que habían causado era un capítulo cerrado. No tenía interés en reabrirlo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de cuánto había aprendido. La familia no es una deuda que se debe para siempre. A veces, las personas más cercanas a ti pueden herirte más. No porque sean malvadas, sino porque son imperfectas, atrapadas en sus propios errores. Solía pensar que el amor significaba decir que sí a cada demanda, arreglar cada problema, pero esa noche en Viña del Mar me enseñó algo diferente. Establecer límites no es egoísta, es supervivencia. Alejarme de las mentiras de mi familia, de su presión, de su traición, fue lo más difícil que he hecho. También fue lo más fuerte. Estoy orgullosa de la vida que he construido. Mis ahorros son míos, ganados a través de años de disciplina. Mis amigos, mis rutinas, mis elecciones, también son mías. Ya no cargo con el peso de la deuda de mi hermano o las expectativas de mis padres. He aprendido a proteger mi paz, a valorarme a mí misma incluso cuando otros no lo hacen. No se trata de eliminar a las personas para castigarlas. Se trata de elegir quién comparte tu espacio, tu energía. Si estás viendo esto, piensa en tus propios límites. Quizás estás enfrentando presión de tu familia, sintiendo culpa por decir que no. Pregúntate, ¿te están respetando o te están usando? No tienes que cargar con sus problemas para demostrar tu amor. Defiéndete, incluso si es difícil, incluso si significa alejarte. Lo vales. Fin.